Hola mis queridos amigos, hoy tengo que contarles algo que ni yo misma me esperaba. Imagínense esto, una chica completamente desconocida decide quedarse toda la noche cuidando a Jung. ¿Pero por qué? ¿Es doctora? ¿Es familiar? No tiene absolutamente nada que ver con él. Entonces, ¿qué pretende? ¿Estamos hablando de pura bondad? ¿O de un plan secreto para robarse el corazón de alguien en la oscuridad? Ahora imagina que en ese preciso momento entra Hyo-ae Ka. Dime tú, ¿qué crees que pasaría? ¿Una bofetada? ¿Una confrontación explosiva? ¿O el inicio de una guerra amorosa que haría temblar las paredes? Así que tú decides, ¿esa chica es un ángel caído del cielo? ¿O una robanovios disfrazada de buena samaritana? Prepárate porque lo que viene va a dejarte sin aliento. Y por cierto, no te vayas sin darle like y suscribirte porque el drama apenas está calentando. Hay cosas que no se pueden negar, y esta es una de ellas. Si aquella chica no hubiera aparecido esa noche, quizás Jung no habría sobrevivido a la tragedia. Dicen que quien te salva la vida se queda grabado en el corazón. Pero lo de ella no era solo un gesto de bondad. Había algo más profundo, tan sincero y silencioso, que conmovía incluso al que solo miraba desde fuera. Cuando el jefe de la aldea salió corriendo a comprar leche para Jung, todos pensaban que bastaba con dejársela al lado para que él la bebiera cuando despertara. Pero ella no. Se quedó mirándolo unos segundos, frunció el ceño con preocupación y negó con la cabeza. En sus ojos no había solo miedo. Había ternura, paciencia, una protección instintiva que no se aprende, se siente. Él aún está muy débil, susurró al jefe. No puede beber solo, déjame. Sin pensarlo dos veces, vertió la leche en un cuenco, la removió con cuidado para que se enfriara un poco y se acercó a la cama. Le temblaban un poco las manos, quizá por los nervios, quizá por la emoción contenida. Cada movimiento era lento, casi sagrado, como si temiera despertarlo antes de tiempo. Tomó una cucharadita y la acercó a los labios de Jung. Bebe, vas a ponerte bien. Aquella leche ya no era solo alimento. Era cariño hecho líquido. Era un quédate disfrazado de cuidado. Cada cucharada llevaba dentro una promesa. El jefe de la aldea observaba desde un rincón en silencio, al principio sorprendido. Luego, con una expresión que lo decía todo, lo entendía. Esa no era la mirada de una desconocida. Esa era la mirada de alguien que quiere de verdad. Cuando terminó de darle de comer, ella se dejó caer suavemente en la silla junto a la cama y suspiró. Estaba agotada, pero no apartó los ojos de Jung ni un segundo. Se inclinó un poco y murmuró casi como si hablara con su propio corazón. «Recupérate pronto, no tengas miedo, estoy aquí». Un rato después intentó recomponerse y dijo en voz baja, «¿Y si llamas a su familia para que vengan y se turnen conmigo? No creo que pueda encargarme sola». El jefe asintió, sacó el teléfono de Jung y empezó a revisar los contactos. Ella se giró discretamente como escondiendo algo, porque lo sabía mejor que nadie. Jung estaba lejos de casa. No había familia cerca, solo una persona. El dedo del jefe se detuvo. Un hombre guardado con un corazón rojo delante. No dijo nada. Solo lo miró fugazmente y llamó. «Está sonando», avisó. Ella contuvo la respiración. Si esa persona contestaba, tendría que irse. No quería ocupar un lugar que no le pertenecía. Pero al mismo tiempo, ¿cómo abandonar a alguien que necesitaba sus manos en ese momento? Un tono, 2, 3, nada. Exhaló aliviada, pero enseguida la culpa la atravesó. ¿Cómo era posible que justo cuando más la necesitaban Hyo-ae Ka no estuviera ahí? Sabía ella que su voz podía ser lo único capaz de despertarlo. Porque al final la que estaba allí sin ser novia, sin ser esposa, sin tener ningún título, era ella, la que no se movía ni un segundo del lado de la cama. «No ha contestado», dijo el jefe resignado. «Quédate tú, ya veremos si devuelve la llamada». Ella asintió en silencio.
tenía el corazón partido en dos. Feliz por quedarse, dolida por saber que en cuanto Hwa-I-Ka apareciera, desaparecería como una sombra. Se volvió hacia Jung otra vez, le tomó la mano y la apretó con suavidad. Aunque solo sea por una noche, déjame estar aquí contigo. Afuera empezó a soplar el viento. Dentro solo se escuchaba la respiración tranquila de un hombre inconsciente y el latido silencioso de una mujer que amaba sin permiso. Mientras Jung seguía inconsciente en aquella cama humilde, la chica desconocida permanecía a su lado sin pronunciar una sola queja. Cada cucharada de leche que acercaba a sus labios llevaba algo más que cuidado. Llevaba un sentimiento que nadie se atrevía a nombrar. No era compasión, no era simple bondad. Era una ternura tan profunda que incluso el jefe de la aldea, que lo observaba desde un rincón, se quedó sin palabras. La forma en que le limpiaba el sudor de la frente, el modo en que lo miraba con preocupación y esperanza al mismo tiempo. Todo en ella gritaba una verdad silenciosa: lo quiere. Y mientras todo eso ocurría, no muy lejos de allí, Hwa-I-Ka vivía una mañana completamente normal. Como cada día, se había despertado al amanecer junto a su madre adoptiva, la tía Bai, para cortar verduras frescas y llevarlas al mercado. Avanzaban entre los surcos mojados por el rocío, llenando el viejo cesto de mimbre con mano firme y acostumbrada. Entre el bullicio del mercado, el canto de las vendedoras de pescado, el sonido de los cuchillos chocando contra las tablas, las risas de las mujeres madrugadoras, Hwa-I-Ka acomodaba sus manojos de verduras uno a uno, ajena a todo lo que estaba a punto de desatarse. Ni siquiera se dio cuenta de que su teléfono no estaba en el bolsillo como siempre. Solo cuando una clienta le pidió revisar un encargo pendiente, metió la mano en busca del móvil, y el corazón le dio un vuelco. Nada. Revisó la cesta, la tela delantal, el suelo. Nada. Y en ese instante, un pensamiento la atravesó como un rayo. Ayer no llamé a Jung. Tenía pensado hacerlo hoy cuando terminara la venta, solo para escuchar su voz y asegurarse de que estaba bien. Pero sin teléfono, hasta eso quedaría para luego. Sintió sin explicación alguna un vacío extraño. Como si algo estuviera ocurriendo muy lejos en silencio sin que ella pudiera verlo. Una inquietud leve, pero persistente. Mientras tanto, el teléfono de Hong seguía sobre la mesa frente a la chica que lo cuidaba, como si su vida dependiera de ello. En la pantalla, una llamada perdida brillaba sin respuesta. 3 personas, 3 destinos, separados por un malentendido, por un silencio, por un teléfono olvidado. Quizás cuando termine el mercado, Hwa-I-Ka correrá a casa, encontrará el móvil y sin pensarlo 2 veces marcará ese número. La pregunta es, ¿quién contestará? ¿Será la voz débil de Jung o la de otra mujer? ¿Y si al otro lado responde una desconocida? ¿Confiará Hwa-I-Ka? ¿Preguntará con calma? ¿O estallará en celos? ¿Irá corriendo a buscarlo? ¿O se dará media vuelta para no volver jamás? Todo está a punto de revelarse en el próximo capítulo. Y tú dime, si fueras Hwa-I-Ka, ¿qué harías? Y si fueras la chica que lo cuida, ¿te atreverías a decir la verdad? Porque al final lo importante no es quién está al lado de Jung, sino a quién guarda en el corazón.